Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo, el último de la semana, aquí en el mostrador.cl, y donde vamos a estar, por supuesto, analizando el alcance que tiene las elecciones en el Reino Unido, que después de 14 años de predominio conservador, finalmente los laboristas vuelven al poder, pero además en una elección que fue aplastante, desde el punto de vista del triunfo del Partido Laborista y desde el punto de vista de la gran derrota de los Tories o del Partido Conservador. Vamos a estar hablando de aquello. También vamos a estar conversando sobre la disputa de la Secretaría General del Frente Amplio, otros temas, ¿no?, que tienen que ver con política contingente aquí en nuestro país. Vamos a estar hablando con nuestro editor general, Héctor Cosio, y con el editor de Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva, todo eso en el siguiente bloque. Pero ahora queremos entrar en materia respecto de lo que significa la inteligencia artificial, los alcances que tiene y sobre todo porque hace algunos días el gobierno presentó un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial, que es lo que busca promover su creación, desarrollo en el país, siempre al servicio de las personas, ha dicho, y sus derechos fundamentales, pero establece una escala que va desde sin riesgo evidente hasta riesgo inaceptable. Ya sabemos que en Europa se ha tratado también de regular los efectos negativos, las externalidades negativas que tiene el mal uso de la inteligencia artificial. Y cierro con esto solamente señalando que la inteligencia artificial también se toma las elecciones políticas. De todo esto queremos hablar desde España con la académica de la Universidad Internacional de Cataluña, experta en inteligencia artificial, afiliada al Centro Berkman Klein de Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard. Estamos hablando de Ana María Castillo. Ana María, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Ana María, déjame partir con lo más contingente, porque a propósito de las elecciones en el Reino Unido, contarles a todos nuestros auditores y quienes nos ven hasta ahora, había un candidato, pero que en realidad este señor es un hombre de negocios, ¿no? Steve Endicott, que quería, que además es dueño de una empresa llamada Neural Voice, que es una empresa tecnológica, y que él, postulando, ¿no?, a un escaño en el Parlamento del Reino Unido, creó un avatar que finalmente lo que pretendía era ser como una réplica de él, y que este avatar, por supuesto con inteligencia artificial, tomara contacto con los electores y estuviera disponible 24/7, capaz de generar más de 10.000 mensajes al mismo, o sea, a la vez, o 10.000 interacciones, quiero decir, a la vez, con distintas personas. Le fue mal en las elecciones, pero quiero preguntarte, ¿qué alcance tiene para ti este elemento? Eso tiene un alcance brutal, Mirna, porque hoy día este candidato perdió las elecciones o probablemente no le fue tan bien, pero es algo que se está utilizando cada día más. Ya empezamos hace un montón de años atrás con la posibilidad de tener muchos datos sobre las personas que no están bien decididas por sus candidatos para poder hacer llegar más publicidad o más propaganda personalizada a través de sus redes sociales. Luego vimos aparecer poco a poco el uso más masificado de los bots, y esta es una actualización de la misma estrategia. Es una estrategia que lo que busca es poder acercarse muy directamente a los electores y poder no solamente entregarles esta llamada personalizada a través de sus intereses, sino también aparecer como una figura muchísimo más cercana, mucho más alcanzable, y algo que generalmente es conflictivo por las clases políticas, ¿no? Que se ven alejadas de la realidad o de la vida cotidiana de las personas. De esta manera, la conversación puede ser directa, puede ser y parecernos real, ¿no? O muy cercana a la realidad. Por lo tanto, es una transformación que está preocupando a muchas personas desde hace ya bastante tiempo, pero también es una realidad a la que se va
a la que todos nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Tanto como electores, que estamos siendo directamente interpelados a través de estas tecnologías, como a través de las regulaciones o de las personas preocupadas de las políticas públicas. Es decir, es una revolución, es un cambio bien intenso y bien interesante también. Claro, porque es una revolución que, como dices tú, hoy le fue mal a este candidato, pero ya está, ya entró un modelo, una manera, una forma. Se llama este señor, o este avatar, mejor dicho, AI Steve, o sea, inteligencia artificial Steve, ¿no es cierto? Entonces, es bien interesante, porque claro, él quiso hacer un experimento, vuelvo a decir, le fue mal. Este señor ya había intentado llegar al Parlamento en el 2022, tampoco le fue bien. Pero el asunto es que lo que te quiero preguntar ahí, porque quiero entrar en ese punto, cuando la inteligencia artificial, ya sea a través de llamadas, a través, lo que sea, ¿no? Logra conectar con los electores o los futuros electores, pero les da un mensaje personalizado a la medida de cada persona, lo que hace también bien cuestionable el tema político. ¿Me puedes un poco contar cómo funciona aquello? Esto es bien complejo porque nos lleva a la base de nuestras propias creencias y cómo estamos pensando el mundo, ¿no? Y ahí es donde ataca. No, es una estrategia de manipulación que hoy día tiene sentido aplicado a la inteligencia artificial, pero es la estrategia de manipulación básica, ¿no? Y qué es lo que buscan, en el fondo, todos los estrategas, es poder alcanzar el mayor número de personas posible para convencerlos de lo que sea. Vamos a hablar, en este caso, son cuestiones políticas o están pensando en lograr una candidatura, una elección, pero en otras oportunidades ha sido, por ejemplo, informarnos sobre el COVID o sobre los beneficios o perjuicios de las vacunas. Es decir, los temas pueden ser los más variados y los que queramos. Lo que pasa es que cuando hay una tecnología que es capaz de hacernos llegar información que parece muy creíble, no solo en sus contenidos, sino en el formato de expresión, es decir, es un avatar muy realista el que nos está hablando, tiene más capacidades de convencernos, sobre todo si nos está hablando de ideas con las que nosotros comulgamos, ¿no? Con las que estamos de acuerdo. Mientras más personalizada sea esa información y mientras más datos tengan sobre nosotros, mientras más información nosotros estemos entregando, entonces más probable es que nos logren convencer sin que seamos tan críticos, ¿no? Esto no quiere decir que no seamos críticos del todo. Yo ahí también me gustaría poner un acento, es decir, decir que la inteligencia artificial o las tecnologías, porque son creíbles, les vamos a hacer caso o nos van a convencer de inmediato sin que nosotros pongamos ninguna crítica, tampoco es así. Nosotros recibimos montones de información a través de muchísimos canales y somos capaces de discernir y de discriminar aquella información que es de calidad, que nos sirve, que no nos sirve y finalmente tomamos decisiones. El problema es que si esas informaciones o esos contenidos que nos llegan están pensados para tocarnos las fibras más sensibles y pueden estar manipuladas en ciertos aspectos, entonces podría ser peligroso para nuestra toma de decisiones y podríamos no tomar las mejores decisiones, tanto para nosotros como para nuestro círculo cercano o como sociedad. Claro, si la pregunta que te quiero hacer, Ana María Castillo, es cómo finalmente, particularmente a través de redes sociales, cómo logras determinar que la información que te está llegando es falsa, por ejemplo, porque tú te vas moviendo en comunidades que piensan igual que tú, porque eso es lo que hace el algoritmo, ¿no es cierto? Entonces empiezas a nicharte y empiezas a creer que el mundo realmente es lo que tú ves y lo que te llega a tú, oye, pero sí, perdona que lo plantee, pero es que hasta Netflix, pues, o sea, lo que a mí me llega en Netflix para ver mi menú de películas no es el mismo menú de películas que le llega a mi vecino. Entonces, es que eso es muy determinante. Entonces, cuando eso lo llevas a la política, y insisto, la personalización, yo le voy a hablar a este vecino con este mensaje, pero al de al lado le voy a hablar con otro mensaje. Entonces, ¿cómo hace ese vecino el distingo de que lo que estoy recibiendo es verdad o es una media verdad o derechamente falso? Aquí va, soy totalmente periodista. O sea, yo creo que pensar que las redes sociales o lo que nosotros estamos recibiendo como filtros de noticias son los únicos contenidos de calidad y son los únicos contenidos que existen,
es un error de base. ¿No? Si una persona cree que la información que llega por WhatsApp, que viene de las fuentes que esta persona confía, que son sus amigos, sus familiares, es la única información que hay, ahí hay un error de base. Y es un error porque no vamos a poder salir de esta burbuja, ¿no? Hay montones de conceptos de burbuja informativa, de filtro, justamente de filtro burbuja, que nos hace meternos en nuestras propias creencias y nuestros propios contenidos e informaciones y no salir de ahí, ¿no? Nosotros pensamos que hay una fuente que es válida y otras no, y sencillamente nos cerramos en esa burbuja y ya tenemos el mundo resuelto. Claro, Para la toma de decisiones esto es muy malo, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es, y aquí me sale lo periodista, un ya. buen sistema informativo. Y ese sistema informativo debe ser plural, debe ser abierto y nos debe permitir escuchar a diferentes voces. No siempre las mismas voces, ¿no? Decir, las mismas personas tienen que verse reflejadas también en los medios de comunicación. Es decir, hay un montón de posibilidades que tienen que ver con una información de buena calidad. Y una vez que nosotros podamos entendamos que hay información de buena calidad y que hay información de mala calidad o de menor calidad, entonces sí que vamos a poder tomar mejores decisiones. Pero esa es la base, que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta de lo importante que es tener un buen sistema informativo o contar con un buen sistema informativo, que es, bueno, en Chile tiene unas características y en otros países tiene otras. ¿No? Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos medios tradicionales que son los que todavía podemos ver en los medios abiertos o sin tener que pagarlos, porque ese es otro elemento interesante, ¿no? Que parece que lo que nos llega por redes sociales es gratuito, entonces tenemos más acceso a ese tipo de contenidos, pero dejamos de lado que el contenido que, porque hay que pagar, porque hay que suscribirse, entonces lo vamos eliminando. Pero resulta que hay todavía ciertos grupos de información que pueden entregarnos información de mejor calidad que otras. Claro, eso es muy importante. Estamos conversando con Ana María Castillo, académica de la Universidad Internacional de Cataluña y experta en inteligencia artificial. Ana María, tú hablaste de los bots y sabemos, ¿no?, que particularmente en lo que fue la primera elección de Donald Trump, cuán fuerte fue, ¿no es cierto?, esa injerencia. Ahora, ¿qué vemos? Vemos a un candidato que está, ¿no es cierto?, que claro, tiene una performance en el último debate, donde se ha puesto el énfasis en lo viejito que está Joe Biden, ¿no es cierto?, que en su incapacidad para poder tener otro periodo presidencial. En la revista The Economist pone una fotografía que es súper humillante, pero bueno, pone uno de estos burritos que son los que con los que las personas mayores, ¿no?, se desplazan, y pone ahí el logo del gobierno de Estados Unidos y diciendo, señor, no, váyase, no puede seguir. Pero tenemos un Donald Trump que está lleno de fake news. O sea, cuando se hace el análisis, la mayor cantidad de falsedades las dijo Donald Trump. ¿Cómo eso se va, y cuál es tu mirada de cómo eso se va a materializar o se va a expresar a través de los bots y de las redes sociales? Esto es un caldo de cultivo, ¿no? Porque en definitiva lo que hay detrás, y por eso me partía hablando de estas espirales de manipulación y de las estrategias de manipulación, porque lo que pasa allí es que los bots no aparecen por sí mismos, ¿no? No se reproducen solos. Allí hay una estrategia, son grupos, colectivos, organizaciones detrás de esos bots pagando para que existan y que se muevan y que distribuyan información a través de redes sociales. Entonces, para personas que no pueden distinguir información que viene de bots y que la siguen distribuyendo y la siguen haciendo virales, en el fondo, lo que se está haciendo es continuar contribuyendo con un ecosistema informativo dañado, contaminado, que lo que nos hace finalmente es perder la perspectiva de las cosas importantes y nos quedamos en discusiones que son discusiones probablemente superficiales y no estamos atacando los hechos, ¿no? Cuando nos viene una información sobre otra, que es lo que hacen los bots, tratar de reproducir mucha información para finalmente causar una especie de colapso informativo, lo que nos pasa es eso, es que dejamos de hacer las preguntas que son importantes por centrarnos en este bullicio
que se produce en redes. No estamos haciendo las preguntas importantes sobre los problemas que están afectando a las personas en su día a día o en su vida cotidiana. Finalmente nos estamos quedando en esta superficie que es como ruido o polvo y no nos vamos más allá y hablamos de verdad y hacemos un debate real sobre la política que necesitan las personas. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Cuál es la estrategia para enfrentar aquello? Te lo planteo de la siguiente manera. Uno de las fake news que fueron más groseras de Donald Trump, es decir, que si llegaba Joe Biden y que los demócratas en el fondo estaban disponibles para que la ley de aborto, para que el aborto se pudiera dar incluso hasta el noveno mes. Y peor aún, estaban dispuestos a matar al niño una vez nacido, que ya no es aborto, eso es infanticidio. Pero ¿cómo enfrentas eso? Porque hay sectores en Estados Unidos que no leen noticias, que no ven medios tradicionales, sino que simplemente ven redes sociales. Debiera, por ejemplo, en este caso, el Partido Demócrata lanzar también una cantidad importante de bots, pero para desmentir esto, ¿cómo se hace ahí? Y yo creo que esa es la gran pregunta gran. O sea, yo creo que la cuestión está en el relato, ¿no? No es lo único que... los bots son una parte, y son una parte muy importante, por cierto, y la información en redes sociales también es relevante porque hoy día está marcando la diferencia probablemente. Pero no hay que descuidar el buen contenido informativo. Hay muchos, sobre todo en América Latina, se está retomando la noción del relato, que seamos capaces de contar una buena historia. Y ahí es donde el sentido común está perdiendo, ¿no? Los candidatos que parecen tener el sentido común están perdiendo esa batalla que es la batalla más importante, la batalla del relato, poder ganarle a los bots sin necesidad de hacer daño al contrincante, ¿no? Porque de eso va también un poco el juego político, es cierto, pero lo más importante es poder contar claramente y de manera llamativa a las personas a las que estamos tratando de conquistar, ¿no? Entonces, si el juego es intentar llamar interés, atención de las personas que nosotros queremos que voten por nosotros, entonces no nos dediquemos a desmentir aquello que es falso, sino inventemos un buen relato para llamar la atención con nuestros propios argumentos, para poder ganar en esa cancha. En el fondo es que no estamos, de alguna manera, simplemente haciendo defensa, ¿no? Y parando todos los golpes, cuando lo que tiene que ocurrir es que en algún momento seamos capaces de generar un contenido llamativo y una narrativa interesante para poder volver a llamar la atención de las personas con sentido común. Eso es muy interesante lo que estás planteando. Hay todo un desafío ahí. Vamos a ver cómo te digo, porque acá tenemos otro problema en Estados Unidos que lamentablemente tiene que ver con, claro, con un candidato que está con problemas, como Joe Biden. No es así, pero bueno, esa es otra historia. Quiero traer, ya, volvamos a nuestro país, porque ¿qué te parece que el gobierno haya presentado este proyecto de ley para regular la inteligencia artificial? Está en la línea de lo que está ocurriendo a nivel internacional, ¿no? No solo en Chile, se han presentado y se han realizado también otras, partimos de la política, ¿cierto? La política nacional de inteligencia artificial fue un proceso, luego hay que empezar a implementarlo de alguna manera. Y esto es lo que está ocurriendo en varios lugares de América Latina, más allá de lo que tú comentabas al principio del AI Act en Europa, que también tendrá que verse materializado en proyectos de ley en distintos países, o cómo cada uno de los países hace suyo en el fondo esa regulación. Para nosotros, en el caso chileno, una cosa es la política, que nos da unos ejes y nos da unas acciones y el gobierno se compromete a implementar y a proveer, a fomentar ciertos procesos, y otra cosa es cómo luego eso se materializa claramente en el día a día, de nuevo en la vida de las personas o de los ciudadanos. Entonces, por eso es interesante que se presente ese proyecto de regulación. Em, la regulación, cuando no existe, falta. Siempre vamos a decir que regular es un problema porque de alguna manera puede intervenir en la innovación o retrasar ciertos procesos que sin regulación o con autorregulación son más dinámicos, son más rápidos,
pero la verdad es que finalmente cuando no existe regulación, esa regulación se termina extrañando, ¿no? Echando de menos, porque ¿dónde acudimos cuando hay algún problema? Ese tipo de respuestas es la que da una regulación. Claro, pero podría incluso llegar, o sea, más bien, te pregunto, porque este proyecto contempla incluso la prohibición de una tecnología si ésta representa un riesgo inaceptable. Pero ¿quién define qué es riesgo inaceptable? Ahí hay una gran discusión, es cuál es el ente, ¿no? Que es un comentario que se ha hecho en las distintas etapas de cualquier discusión que hay en torno a la regulación de inteligencia artificial. Es cuál es el ente que se hace cargo de decir hasta aquí, hasta dónde, o cuál es la línea, ¿no? Esa línea todavía es difusa y todavía no se comprende muy bien, ¿no? ¿Cuál va a ser el ente que determine cuáles son los daños irreparables? Hay ejemplos, esto no es como que vaya a pasar de aquí a 3 años y no haya pasado antes. Sesgos, problemas de discriminación, abusos de las tecnologías tenemos montones. Entonces, determinar una línea básica de dónde está el límite o cuál es esa frontera que no se debe cruzar, yo creo que a estas alturas ya hay bastantes ejemplos que nos dicen cuál es. Em, pero ahora, claro, en la práctica, ¿quién se hace cargo de determinar esto? Claro. Es la gran conversación y es el problema, ¿no? Si nosotros lo transformamos en una ley, entonces va a ser, va a caer en el Poder Judicial va a tener que determinar cuándo cada uno de estas, em, digamos que transgresiones ocurran, ¿no? Y ahí seguramente va a haber una discusión mayor. Pero, como te digo, ejemplos de lo que no se debe hacer, ya hay. ¿Qué cosa, qué ejemplos, por ejemplo, de lo que no se debe hacer ya hay, Ana María? Mira, hay ejemplos que son clásicos a estas alturas, que es, por ejemplo, determinar o automatizar absolutamente la toma de decisiones en el área judicial, automatizar el área judicial, ¿no? Por ejemplo. Porque quiere decir que se pueden producir sesgos de base. Hay sesgos que vienen dados por los datos con los que se carga nuestro sistema. Y muchas veces les pedimos a los sistemas automatizados, y esto lo dice Gabriela Brunao, la investigadora de la Universidad Católica también, dice, nosotros le estamos pidiendo a los sistemas que sean más éticos de de lo que somos los seres humanos. Es decir, les pedimos perfección absoluta. Y esto no es posible. Entonces, porque nuestros datos, los datos con los que cargamos generalmente los sistemas, vienen con sesgos desde su nacimiento, porque nuestros sesgos, o sea, porque nuestros datos son sesgados. Entonces, si le pedimos a una máquina que tome una decisión por nosotros, probablemente lo que va a hacer es reproducir esos datos. ProPublica en Estados Unidos hace años atrás, a través de una investigación, determinó que había un sesgo racial en contra de afroamericanos en el sistema de automatización de condena judicial. Entonces, personas parecían con más posibilidades de reincidir si eran afroamericanos versus blancos. Y una investigación de ProPublica, una investigación periodística, terminó dando cuenta de ese sesgo que estaba afectando a población afroamericana. Ese es un ejemplo clásico a estas alturas, ¿no? El trabajo de Joe Bulamwini sobre reconocimiento facial, para decir hasta dónde la máquina va a poder efectivamente ser beneficiosa en términos de identificar a una persona y no confundirla con otra, o a personas simplemente no son identificadas como personas, porque los datos tienen sesgos de base que consideran una persona a ciertos rasgos o determinados rasgos que no todas las personas cumplen. Entonces, este tipo, ¿no? de problemas, o problemas con los impuestos. Personas que por errores de datos han tenido que pagar impuestos muy por sobre sus posibilidades en distintos países. Esto ocurrió en Australia. En, em, bueno, hay montones de abuso de imágenes que son distribuidas de manera ilegal o sin consentimiento. Tenemos también montones. Scarlett Johansson, una actriz famosísima, ha tenido que
llamar la atención judicialmente a una gran empresa, una gran compañía internacional, porque imita su voz para usarla en un asistente de voz de esta compañía. Es decir, las áreas en las que ya tenemos ejemplos súper claros de mal uso o de abuso, uso poco ético, hay un montón. Ana Tenemos María, experiencia. claro que sí. Ana María Castillo, académica de la Universidad Internacional de Cataluña y experta en inteligencia artificial, conversando con nosotros a esta hora. Ana María, para ir cerrando, el tema del chat GPT y todo lo que sea, ¿cómo se llama esto? El chat, digamos, la inteligencia artificial generativa, eso es. ¿Cuáles son los riesgos, pero también, por favor, cuáles son las ventajas? Porque nos ha abierto un mundo de posibilidades. Sí, realmente la posibilidad de tener, a ver, de tener una máquina que hace un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Resume, escribe, traduce, genera imágenes también, más allá de todas las dificultades que las hay, ¿no? En términos de propiedad intelectual y posibilidad de creatividad. Y voy a mencionar y me voy a centrar solo en un elemento que tiene que ver con el análisis de datos, para de nuevo volver, ¿no? A cómo nosotros vamos formando el mundo. Si nosotros entregamos unos datos que están sesgados y que son limitados a una máquina y le pedimos que piense por nosotros, entonces estamos delegando una de nuestras capacidades más importantes, que es la de crear y generar contenido, generar conocimiento y analizar desde unas perspectivas que son situadas, que son contextualizadas, es decir, no todos tenemos las mismas formas culturales, las mismas formas sociales, las dinámicas son totalmente distintas y probablemente si nosotros delegamos eso en una máquina, lo que vamos a lograr sea homogeneizar. No vamos a encontrar nuestras diferencias, no vamos a encontrar y nos va a costar cada vez más encontrar lo que nos hace humanos, ¿no? Ahora, esto también tiene muchísimos beneficios y la posibilidad de generar contenido muchísimo más rápido, de tener de lograr mejorar, ¿no? ciertos textos en cierto sentido, porque evidentemente los textos tienen que ser revisados, o poder generar imágenes, eh, poder hacer cosas un poco más lúdicas a lo mejor, o poder simplemente, y aquí es muy interesante, dejar de buscar contenido preguntando a Google, sino directamente que nos den el contenido masticado, también es algo revolucionario. Peligroso, por las cosas que decía antes, pero sin duda revolucionario. Entonces, ahí, ahora estamos hablando, todo el mundo está hablando de grandes modelos de lenguaje, de inteligencia artificial generativa. Queda mucho por hacer porque esto tampoco es inocuo, es decir, se necesitan montones de datos, almacenar muchísimos datos, o sea, la inteligencia artificial es muy dañina para el medio ambiente y esto no se visibiliza, ¿no? Entonces, tiene muchísimos beneficios y nos ha traído cambios radicales en términos de educación. Las instituciones educativas se están cuestionando todos los métodos y todas las estrategias para poder seguir siendo relevantes para la sociedad, pero claro, o sea, todavía queda un ámbito por discutir, que es un ámbito abordado por la Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile, y es cómo fomentar el uso de energías renovables o los centros de datos públicos para poder manejar esta revolución. Yo creo que ahí hay un punto a favor de la discusión que se ha llevado a cabo en Chile, que ha sido una discusión súper larga, multisectorial, bien participativa, y para poder generar y para poder actualizar esta política y poner estos puntos, ¿no? Decir, bueno, necesitamos hacernos cargo del daño que puede hacer al medio ambiente la inteligencia artificial, entonces tenemos que buscar alternativas y estrategias para poder fomentar un mejor desarrollo e implementación de estas tecnologías. ¿Y cómo se hace eso? Introduciendo el uso de tecnologías renovables, de energías renovables y, Claro. por cierto, fomentando que haya em, que los datos sean nuestros, sean públicos, y sean abiertos y sean interoperables. Es decir,
hay un montón de elementos que están en juego. Uf, tanto tema que bueno, podríamos estar conversando mucho más todavía, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ana María Castillo, académica de la Universidad Internacional de Cataluña, experta en inteligencia artificial, afiliada al Centro Berkman Klein de Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard, desde España. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, Mirna, un placer siempre. Que tengas buena tarde, porque es tarde ya. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor general Héctor Cosio, sobre todo a partir de los tremendos resultados que devuelven al Partido Laborista después de 14 años al poder en el Reino Unido. Y, por cierto, también estaremos conversando con nuestro editor del Más Política, del Mostrador, Juan Diego Montalva. Todo lo que tienes que saber de lo que ha pasado esta semana. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.